Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy. Es muy importante entender que Dios lo hizo todo perfecto en su tiempo. Cuando somos niños, hay cosas que se toleran, hay cosas que se soportan y hasta como que divierten y entretienen. Pero el niño debe crecer. Y para que crezca el niño, pues se recomienda la lactancia materna, luego los alimentos adecuados y la educación, la disciplina, la formación, el que asuma responsabilidades, para que luego llegue a ser un día una persona adulta, capaz, responsable de cuidar de otros niños. Sin embargo, en la vida cristiana también nos encontramos con que nosotros podemos ser niños, y eso es lindo por un tiempo. Cuando alguien se convierte a Cristo, pues todos sus amigos cristianos se alegran, lo ayudan, le regalan y lo cuidan y lo llevan y lo traen y le explican y le enseñan. Pero luego pasan los días y ese niño espiritual tiene que convertirse en un joven espiritual, en un adulto espiritual. Ahora, ¿cómo podemos nosotros saber que una persona es madura espiritualmente versus otra que es inmadura? ¿Cómo se mide esa madurez espiritual? ¿Se medirá por años? ¿Se medirá por peso? La verdad es que la madurez espiritual se mide por conducta. Es la conducta la que hace la diferencia entre un niño espiritual y un adulto espiritual. Los niños siempre viven para pedir. Los niños siempre viven para ser servidos y demandan y exigen atención. Tienen hambre y en vez de pedir de buena manera, a veces gritan que tienen hambre. Exigen y lloran y hacen berrinche porque no se les atiende tan rápidamente. Un adulto, aunque tenga hambre, pues pide con propiedad que le sirvan comida, que le den su alimentación. Los niños viven para pedir y ser servidos. Los adultos viven para dar y para servir. La prueba de que usted ya es un adulto es de que usted es una persona que tiene personas a quienes criar, educar, sostener económicamente, anímicamente. Un adulto ya no piensa egoístamente solo en él. Un niño pelea todo el tiempo con los otros niños, discute, reclama, porque a él sí le dan y a mí no me dan, porque a él lo pusieron y a mí no me pusieron, porque a él lo llevaron y a mí no me llevaron. Un adulto ya no entra en ese tipo de discusiones. ¿Por qué? Porque ya es una persona madura, con carácter. Jesucristo dijo, por sus frutos los conocerán. ¿Cómo podemos saber qué tipo de relación tiene un cristiano con Dios? Observando el tipo de relación que tiene ese cristiano con los hombres. La única manera de saber que un cristiano es maduro es observarlo, cómo trata a los demás. Todos los mandamientos se cumplen en este: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo podemos amar a Dios a quien no hemos visto si no amamos al prójimo a quien hemos visto? Dice el apóstol Juan. Así que, ¿cómo se relaciona usted con su esposa? ¿Cómo se relaciona usted con sus hijos? ¿Cómo se relaciona usted con sus amigos? ¿Cómo se relaciona usted con sus compañeros cristianos? Revela el grado de relación que usted tiene con Dios nuestro Señor. 1 Corintios 3:1. Yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido.
ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras hay entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Cuando uno afirma, yo sigo a Pablo, y otro, yo sigo a Apolos, ¿no es porque están actuando con criterios humanos? Después de todo, ¿qué es Apolos y qué es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer, según lo que el Señor le asignó a cada uno. Yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, quien es el que hace crecer. A menudo en distintos lugares a donde soy invitado para ir y dar entrevistas o conferencias o seminarios, prédicas, la pregunta es, ¿a qué se debe el crecimiento que ha tenido la Fraternidad Cristiana de Guatemala? Y la primera respuesta que doy es a Dios. El crecimiento lo da el Señor. Usted puede tomar una semilla de café y sembrarla. Usted puede regar esa semilla. Usted puede limpiar la maleza alrededor de esta semilla. Usted puede sembrar sombra adecuada para que ese café crezca. Pero lo que usted no puede es hacer crecer esa semilla. Usted la puede sembrar y la puede regar, pero el crecimiento de la semilla depende de Dios. Usted puede hacer mucho por el ser humano. Aún puede implantar un óvulo fertilizado por un espermatozoide en el vientre de una señora o en el vientre de otra señora. Eso pueden hacerlo los médicos, pero no pueden crear vida, porque la vida solo viene de Dios. Dios es el que nos da el crecimiento. Y por eso es que es importante que nosotros pensemos en el crecimiento en fe. Nuestro crecimiento en fe, en convicción, en doctrina, en capacidad de creer a Dios y a su palabra es importante. ¿Cómo pues podemos nosotros crecer? Bueno, el primer consejo es: llévese bien con todos. Si usted ama a todos y se lleva bien con todos, usted está creciendo. Perdone a los que le han ofendido. Si usted no puede perdonar, usted es un niño espiritual. Pero si usted perdona, usted es un personaje cristiano maduro. Es importante perdonar. ¿Cómo puedo yo decir que amo a Dios y no amo a mi prójimo, no amo a mi padre, no amo a mi hermano, no amo a mi amigo cristiano o no cristiano? Así que si usted aspira a crecer, aspire a llevarse bien con la gente. Jesucristo dijo: en esto conocerán que son mis discípulos. ¿En qué? ¿En que llevan una Biblia en la mano? ¿En que asisten a una congregación? ¿Cómo se puede saber de que somos discípulos de Jesús? En que nos amamos los unos a los otros, dijo. En esto conocerán. Esta será la señal, en que se aman los unos a los otros. Además, Jesucristo dijo: por sus frutos los conocerán. ¿Qué frutos? Gálatas 5:22. Dice que el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, mansedumbre, templanza. El fruto que debemos nosotros dar se nota en la forma en que nos tratamos unos con otros. No podemos ser personas impacientes, no podemos ser personas orgullosas, no podemos ser personas sin control. Si somos cristianos, tenemos que tener ese fruto. Además, crecemos en la fe cuando nos rodeamos con personas que tienen fe. ¿Usted ha oído el adagio popular? El que con lobos anda, a aullar aprende. Por eso es importante saber que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Por eso, si usted quiere crecer en la fe, rodéese de gente que tiene fe.
La gente que tiene fe lo va a motivar a usted a tener fe. La gente que tiene éxito lo va a motivar a usted a tener éxito. La gente que tiene esperanza lo va a motivar a usted a tener esperanza. Rodéese de gente con fe. Usted podrá decirme, pastor, pero yo he llevado toda una vida en la que he sido un paralítico. Para cosas espirituales soy un paralítico. Por más que quiero, no logro moverme. Por más que deseo, no logro hacer. Pues aún los paralíticos pueden librarse de su parálisis cuando se rodean de amigos que tienen fe. El ejemplo está en Marcos capítulo 2 y versículo 1. Dice: unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio, ni siquiera frente a la puerta, mientras él les predicaba la palabra. Entonces llegaron 4 hombres que le llevaban un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús, y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados quedan perdonados. Estaban sentados allí algunos maestros de la ley que pensaban: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? En ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. ¿Por qué razonan así?, les dijo. ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados son perdonados? O decirle: levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Jamás habíamos visto cosa igual, decían. Nunca habría podido el paralítico por sí mismo acercarse a Jesús. Usted tiene amigos que a lo mejor quieren ser buenos, pero no pueden. Quieren ser buenos esposos, pero no pueden. Quieren ser buenos padres de familia, pero no pueden. Están como paralíticos. Quieren dejar un vicio, pero no pueden. Y ahí es cuando hombres de fe como los que estamos acá, hombres y mujeres de fe, podemos hacer el esfuerzo por ir y traer a nuestro amigo paralítico, paralítico moral, paralítico social, paralítico espiritual, y traerlo a los pies del Señor. De ahí que es tan importante que nosotros nos pongamos de acuerdo entre amigos y digamos: vamos a visitar a nuestro amigo fulano de tal, aquel que también estudió con nosotros, aquel que también trabaja con nosotros, aquel que vive cerca de nosotros. Vamos a irlo a buscar y lo vamos a traer. Él, por su propia iniciativa y sus propias capacidades, no podrá acercarse a Jesús porque es paralítico. Además tiene obstáculos siempre. Hubo uno que me dijo: pastor, yo no me atrevo a ir allá a Fraternidad Cristiana en Ciudad San Cristóbal porque me imagino que es muy difícil entrar y muy difícil salir. Pero ¿cuántos de ustedes pueden decirle a estos que piensan así que es fácil entrar y fácil salir aquí del auditorio de Ciudad San Cristóbal? Demos un fuerte aplauso si así es, y digámosle a los que están afuera viéndonos: vengan aquí a la Mega Frater Ciudad San Cristóbal. Hay lugar para sus carros, hay lugar para ustedes. Pero la gente piensa que hay obstáculos. La fe de otros nos ayuda mucho. Romanos 10:17 dice: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Lo que oímos tiene mucho que ver en lo que pensamos, y tiene que ver mucho en lo que sentimos y en lo que hacemos. Por eso es muy importante saber qué es lo que oímos. La influencia que recibimos a través de nuestros oídos. En la época de Pablo,
la gente no tenía Biblias como tenemos hoy. ¿Cuántos hoy trajimos por lo menos una Biblia a la iglesia? A ver, levanten sus Biblias. Qué hermoso es ver una iglesia que todavía trae su Biblia. Yo sé que la tenemos allí ahora en forma digital en nuestros teléfonos, en nuestros iPads, pero la tentación es meterse a ver en el teléfono y en el iPad otro montón de cosas que no tienen nada que ver. Por eso es bueno traer su Biblia. En la época de Pablo, la gente ni sabía leer. La mayoría eran analfabetas. Entonces se paraba el rabino o el que el rabino invitaba, agarraba el rollo del profeta Isaías y lo leía, y los demás oían. Las cartas que Pablo enviaba a las iglesias las recibían, uno las leía y los demás la escuchaban. Por eso hace énfasis que la fe viene por el oír. Y por eso es importante oír la palabra del Señor, pero también es importante leer la palabra del Señor. Qué importante es adquirir el buen hábito de leer la Biblia. En el año de 1965, la Asociación Evangelística Billy Graham publicó un pequeño libro escrito por un chino, el doctor Leland Wang. En la introducción decía: mi día siempre comienza con una lectura de la palabra de Dios. Si no lo hago, permanezco con hambre. Porque mi lema es: si no leo la Biblia, no desayuno. 3 cosas me han ayudado a realizar mis lecturas diarias de la Biblia. 1, el llevar una Biblia o un Nuevo Testamento siempre conmigo. Ahora podemos llevarlo en nuestros aparatos digitales. Uno puede leer la Biblia en distintos momentos de tiempo libre a lo largo del día. 2, establecer mi lema. He vivido durante 44 años con el lema: si no leo la Biblia, no desayuno. No lo he seguido como una ley para enceguecerme, sino como un lema para recordarme. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. 3, tener un plan. Lea 10 capítulos diariamente de la Biblia, 2 capítulos del Antiguo Testamento, 2 del Nuevo Testamento, 5 de los Salmos y 1 de Proverbios. Los Salmos me enseñan a orar y a alabar a Dios en cada situación. Los Proverbios me enseñan sobre cómo vivir y tratar con los seres humanos. He leído estos libros más de 400 veces. Y no han perdido para nada su frescura. Hay 31 capítulos en el libro de Proverbios. Utilizo el libro de Proverbios como mi calendario de viaje y no tengo problema alguno para recordar la fecha de cada día. Este es mi plan de la lectura diaria de la Biblia. No espero que todo el mundo lo siga, porque es un desafío grande, pero cada persona debe desarrollar algún plan de estudio sistemático de la Biblia. La mejor forma de leer la Biblia es leerla. Léala. Ahora en nuestros teléfonos inteligentes existe una organización formada por una iglesia norteamericana que ha creado una aplicación que se llama YouVersion. Y en ese YouVersion usted puede escoger distintos métodos de lectura de la Biblia. Algunos devocionales son literalmente solo de la lectura de la Biblia. Léalo. Yo he estado probando este año leer todos los días mi devocional en esa versión, YouVersion, en esa aplicación del teléfono. Maravilloso. Estoy por terminar la lectura de la Biblia en un año en esa aplicación también. Use la que quiera. En nuestros boletines mes a mes le damos a usted una guía para que lea la Biblia todos los meses. Úselo. Lo importante es que usted lea. Recuerde, hay que leer la Biblia para ser sabio. Hay que creer la Biblia para ser salvo. Hay que practicar la Biblia para ser santo. Y hay que predicar la Biblia para que se cumpla la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo. Además, si usted quiere crecer en la fe, comparta y escuche testimonios
de lo que Dios hace. Dios hace cosas maravillosas, cosas grandes, no solo de sanidades físicas, hace de transformación de vidas, de protección de peligros. Dios hace cosas grandes. Comparta lo que Dios ha hecho con usted. Cuente lo que Dios ha hecho en su vida. Mateo 28, 1 al 8 dice: después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento, porque un ángel del Señor bajó del cielo y, acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago, y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: no tengan miedo. Sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Luego vayan pronto a decirles a sus discípulos: Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Ahora ya lo saben. Así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas pero muy alegres, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. Dios bendiga a las mujeres que corren a dar la noticia. ¿A cuántas mujeres les gusta correr y dar la noticia? Y llaman: mira, la fulana al fin consiguió novio, y está guapo el hombre, y tiene pisto. Corren a dar la noticia. Mira, la fulana ya quedó embarazada, ya respondió el Señor a nuestras oraciones. Mira, fulano ya consiguió trabajo. Corramos a dar las noticias. Estas mujeres estaban de luto. Se había muerto su amigo, su mentor, su pastor, su maestro, la persona que más les importaba en la vida, había muerto. E iban de luto al sepulcro. Y sin embargo, en medio del dolor, vemos a las dos Marías recibir una noticia de bendición. Jesús había resucitado, pero no solo eso. Vemos en el versículo 7 que el ángel les dice: vayan pronto a decirles a sus discípulos la buena noticia. Siempre va acompañada de la responsabilidad de compartirla. Comparta testimonios de lo que Dios ha hecho en usted, y escuche testimonios de lo que Dios ha hecho en los demás. El famoso evangelista norteamericano Gypsy Smith dijo que la gente, antes de leer a Mateo, a Marcos, a Lucas y a Juan, lee el quinto evangelio. ¿Y cuál es el quinto evangelio? La vida suya. La vida suya es el primer evangelio que la gente lee. La vida suya es el primer evangelio que llama la atención de la gente. La gente busca a Jesús cuando mira que usted es una mujer o es un hombre de fe. Es un hombre o una mujer que cree en Dios, que vive diferente, que ama a su suegra, a su esposa, a sus hijos, que perdona a los enemigos, que es una persona honesta, íntegra, que paga sus deudas, que cumple sus compromisos. Por eso nuestro testimonio es muy importante. No sea oidor, sino hacedor de la palabra de Dios. ¿Cómo se sabe que un cristiano ya no es niño espiritual, sino que es maduro? Es porque ese cristiano pone en práctica lo que sabe. ¿Cuántos mensajes ha oído usted sobre el perdón y todavía odia a alguna persona? ¿Cuántos mensajes ha oído usted sobre la generosidad y el aceite del Espíritu no ha pasado por su codo todavía? ¿Cuántas personas han oído un mensaje de criar a los hijos en disciplina y amonestación del Señor, y todavía siguen sus hijos creciendo en anarquía y de acuerdo a las normas del mundo? Santiago 1:22 dice: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. La prueba que nuestra fe ha crecido es que no solo conocemos, vivimos en base a lo que conocemos.
nosotros tenemos que aprender a vivir lo que predicamos. Integridad es hacer lo que decimos que vamos a hacer. Una persona íntegra es la persona que practica lo que predica. Una persona íntegra es la persona que vive lo que dice. Usted puede lograr la prosperidad en todas las áreas de su vida, personal, familiar, laboral y en las relaciones con otros. Solamente hay una condición: conocer, creer y obedecer con disciplina los principios que gobiernan la abundancia sobre la tierra. Del pastor de Fraternidad Cristiana de Guatemala, Editorial Mundo Hispano presenta Fórmulas Bíblicas para Prosperar, un excelente recurso para pastores, líderes y creyentes en general, con consejos prácticos y útiles para cursos de estudio sobre mayordomía y finanzas en su congregación. Adquiéralo hoy mismo y empiece a experimentar en su propia vida cómo Dios hace lo que dice que hará con quienes lo obedecen. Para más información, llame al 502-2243-2243 o visite frater.org y editorialmundohispano.org. Adquiéralo en su librería preferida. Ahora también puedes enviar tus diezmos, ofrendas y promesas de fe en frater.org, dando clic en donaciones. Tu apoyo nos servirá para seguir proclamando a Jesús para transformar la nación. Esperamos que logre poner en práctica este mensaje de edificación y bendición para su vida. Comuníquese con nosotros al PBX 502-2243-2243 o escríbanos a nuestro correo electrónico info@frater.org o visítenos en nuestra página de internet www.frater.org, Ciudad de Guatemala.